Si Dios está en este lugar, fluye un río. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Saludamos a todas las personas que nos visitan hoy por primera vez. Están en el mejor lugar del mundo. ¿Ese cuál es? La casa de Dios. La casa de Dios siempre será el mejor lugar para nuestras vidas. Queremos saludar también a todas las personas que nos están viendo a través de la televisión, de tantos lugares, de tantos países. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar ahí. Gracias siempre por su compromiso para con nosotros. De muchos países de Europa, muchos países de América. Dios les bendiga muy grandemente. Saludos, traigo saludos también de Italia. Semana pasada, sabéis, estuvimos en Italia. Estuvimos allí con los hermanos, teníamos el aniversario en Parete, en Nápoles, y un tiempo hermoso. La iglesia, como siempre, está creciendo, avanzando. Los hermanos muy contentos, mandan muchos saludos también para cada uno de ustedes. También la semana anterior los hermanos en Palma de Mallorca también tuvieron su aniversario. La iglesia se va extendiendo, donde quiera que el Señor nos envía, la iglesia se está extendiendo, está creciendo, está avanzando. Muy bien, pues yo quiero esta mañana compartir un tema que vamos a tener ahora después, la presentación de los niños. Tenemos hoy la presentación de niños. ¿Y por qué nosotros presentamos a los niños y no los bautizamos? ¿Por qué? Vamos a explicarlo en esta mañana, el por qué nosotros hacemos las cosas así. Nosotros siempre nos basamos, la iglesia evangélica siempre se basa en la palabra de Dios. Dios ha dejado un testamento. Muchas personas derivan ese testamento. Nosotros no, nosotros nos ceñimos a él. Como si el papá dejó su última voluntad. Y bueno, el papá quería decir, yo creo que vamos a hacer esto. Está bien, pero no es la voluntad del Padre. Y lo que Jesús nos dejó, el Padre Celestial nos dejó escrito, es lo que nosotros hacemos. Y vamos a ver, Jesús no fue bautizado, Jesús fue presentado. Vamos a ver la historia y en esto nos vamos a basar en esta mañana, estos consejos de la palabra de Dios. En Lucas, en el capítulo 2, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos del 21 al 35, vamos a leer. Nos dice qué ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando era un niño. Dice así la palabra: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, María y José, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oramos al Señor y damos gracias por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta hermosa presencia. Gracias por esta paz, Señor, que respiramos. Gracias, Dios mío, Señor, el saber que tú estás aquí, que tú nos guías por tu palabra, Señor, que tú nos instruyes, que tu palabra nos hace sabios para la salvación. Es cierto, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Señor, queremos compartir esta mañana, Señor. Tu palabra es santa, tu palabra es buena y poderosa, tu palabra transforma, Señor. La semilla, Señor, en esta mañana va a ser echada y tu semilla es buena. También lo será la tierra. Nuestros corazones en esta mañana, Señor, están abiertos para aprender más y más de ti, para saber más de tus consejos.
Tu palabra nos guía no solo ahora en el presente, sino también, Señor, nos lleva a la vida eterna. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues queremos compartir sobre cómo fue la presentación de Jesús. La Iglesia evangélica es la gran desconocida en muchos lugares, no en muchos lugares del mundo, por supuesto. Los países más adelantados, los países de mayor progreso, los países de mayor justicia social, los países de mayor igualdad, todos son evangélicos. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suiza. Después a otro nivel están los países católicos, Francia, Italia, los países americanos. Después a mucha distancia, países budistas, hinduistas, islámicos. Entonces para mucha gente es desconocida la Iglesia evangélica, pero no en el mundo. Más de 1.000 millones de cristianos evangélicos en el mundo. Entonces por mucha gente es desconocido por qué se presentan los niños, por qué no se bautizan los niños como siempre nos han enseñado. Pero vemos aquí en la palabra que Jesús fue presentado, que no fue bautizado. ¿Por qué? La palabra bautizo significa inmersión. Entonces, bautismo es sumergir. ¿Y qué significa eso? Eso significa morir a una vida vieja, nacer a una vida nueva. Eso significa morir con Cristo y resucitar con Él. Es un símbolo, eso es su símbolo. Claro, esa persona que es bautizada es una persona que primero ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. La palabra nos dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero es creer, después es bautizarse. ¿Cómo vamos a bautizar a un niño? A cualquiera de los niños que esta mañana vamos a presentar. ¿Tú te arrepientes de tus pecados? Martín, ¿te arrepientes de tus... Martín, ¿te arrepientes de tus pecados, Martín? ¿Qué pecado ha hecho Martín? De hecho, pues, las doctrinas de hombres cambian. ¿Sabéis qué pasaba antes? No, hay que bautizar a los niños. ¿Por qué? Me decía mi madre, se decía aquí. No, porque si no son moros. Sí, hermanos, no sé si la había escuchado, pero era una realidad. No, porque si no son moros. Entonces hay que bautizarlos, ¿para qué? Para quitar el pecado original. Porque si mueren sin bautizar, ¿se van al infierno? No, ¿cómo vamos a mandar a un niño de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses? Vamos a mandarlo al infierno. Al cielo no se va al cielo porque no se ha bautizado. Entonces, bueno, lo enviaríamos al limbo. Y por muchos años y siglos, muchos niños estuvieron en el limbo. Ahora, como sabéis, hace unos años, la Iglesia Católica cambió, ya no hay limbo. Porque las palabras de hombres y las costumbres de hombres cambian. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La iglesia primitiva, la que Jesús dejó, no bautizaba niños. Dice en Hechos capítulo 8, verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No niños, nunca se bautizaron niños. ¿Por qué? Como he dicho, porque eso es un símbolo de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando una persona se ha arrepentido de sus pecados y lo simboliza con el bautismo. Muero a una vida nueva, salgo a una vida vieja, salgo a una vida nueva. Para quitar el pecado original. ¿Y cómo es que las cárceles están llenas de personas que le quitaron el pecado original? ¿Cuántas personas en las cárceles que tal vez un día fueron bautizados? No, supuestamente se le había quitado el pecado original, pero no. Las cárceles están llenas. Entonces, el bautismo es cuando se recibe a Jesús. Cuando se recibe a Él como Señor y Salvador, es cuando podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón, porque todos hemos pecado, y pedirle perdón al Señor y bautizarnos. También Jesús fue presentado, y los niños son presentados como testimonio de gratitud. Testimonio de gratitud. Cuando una familia tenía un hijo, a la semana iban al templo, ¿verdad?, a presentarlo al Señor en testimonio de gratitud. ¿Por qué? Porque es el mayor de los regalos. ¿Y a quién vamos a ofrecer y vamos a presentar el mayor de los regalos? El que tiene un hijo tiene un tesoro. Amén. Herencia del Señor son los hijos, dice la palabra de Dios.
quién vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir a presentar al Señor a nuestros hijos? Cuando tal vez han pasado una semana, 2 semanas, un mes, ¿no? La mamá, el niño están recuperados. ¿A dónde vamos a ir sino a presentárselo al Señor? A darle gracias al Señor por ese regalo que nos ha dado. Es el mayor de los regalos, pero también de las responsabilidades. Es una responsabilidad, un niño es una responsabilidad. Muchas personas se tienen la vida trabajando para darle a sus hijos carreras, que no les falte nada, que tengan lo que yo no he tenido, y eso está bien. Es lógico que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y darles lo mejor. Pero, ¿tesoros dónde le vamos a hacer? ¿En la tierra o en el cielo? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve que tú dejes una carrera, 7 carreras, 17 casas a tu hijo y la palabra de Dios no la has puesto en su corazón? No es un hombre temeroso de Dios, no es un hombre que anda en los caminos de Dios, no es un hombre que la palabra de Dios es su guía. Es las mayores de las responsabilidades. Debemos de criarlos con la palabra. Hay el Shema Israel, el Oye Israel, el gran mandamiento de los judíos, que también alcanza a los cristianos. Como sabéis, en cada puerta judía hay como un, no recuerdo ahora mismo la palabra, donde está escrito unos versículos. ¿Y qué versículos están escritos ahí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y así ocurre, hermanos. Tienen ahí ese versículo, no se lo olvida, porque ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amar a Dios. ¿Cuál es el mayor de las responsabilidades? Enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Debemos de instruir a nuestros niños en el temor de Dios, no en el miedo a Dios. El que uno tenga reverencia a Dios, como uno tenga respeto por su padre, no significa que le tenga miedo. Yo no tengo miedo a Dios, pero sí tengo temor de Él. De andar en sus caminos, de ser honesto, de vivir conforme Él quiere. También nosotros en nuestros hijos tenemos que poner ese temor de Dios, de andar en rectitud, de no ser como cualquiera. Cualquiera hoy en día, ¿verdad? Ves, faltando al respeto a sus padres, insultando a sus padres, haciendo lo que quieren. Seguro que no fueron instruidos en el temor de Dios. No verás a una persona que ha sido instruido en el respeto a Dios que esté faltándole al respeto a sus padres. Porque conocemos los mandamientos del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo traemos al altar de Dios. ¿Para qué? Para ponerlo bajo su cuidado. Porque muchas veces nosotros vamos a estar, muchas veces las mamás van a estar cuidados de sus hijos, pero llegará un momento en que los hijos tendrán que ir al cole y serán solos. ¿Quién nos cuidará a nuestros hijos? Dios, lo hemos puesto bajo sus cuidados. Y cuando nosotros no podamos, Dios sí podrá y siempre nos lo guardará. Hemos leído en esta historia que un hombre guiado por el Espíritu llegó al templo. De pronto una voz le dice del cielo: vete al templo. Y se va para el templo. Y allí ve una familia, matrimonio sencillo. Y un bebé seguramente en su ropita guardado. ¿Y cómo pudo ese hombre reconocer ahí al Salvador? ¿Cómo pudo conocer ese hombre que ahí estaba? El que iba a salvar a la humanidad. El Espíritu se lo reveló. El Espíritu lo guió al templo. ¿A dónde nos guía el Espíritu a nosotros, hermanos? ¿A dónde nos guía? ¿A alejarnos de Dios? ¿A tener falta de respeto y de reverencia a Dios? Es imposible. ¿A no enseñar a nuestros hijos en sus caminos? Es imposible. Nunca será el Espíritu de Dios ese que nos guíe. ¿A alejarte de la iglesia? Es muy fácil alejarse de la iglesia, es muy difícil volver. Es muy difícil volver. Jesús se perdió y fue hallado en el templo, ¿sabéis? Tiene 12 años, se perdió y fue hallado en el templo. Algunos se pierden y búscalos en las discotecas, en los bingos, búscalos por ahí, ahí los encontrarás. Pero Jesús cuando se perdió fue hallado en el templo.
Cuando uno conoce la verdad de Dios y la palabra de Dios, solo sus caminos le va a llevar a vivir, a hacer vivir la vida que Dios quiere. Muchas personas que se resisten a ir a la iglesia, se resisten a venir a la iglesia. Había una vez unos nietos, le decían siempre a su abuelo: abuelo, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Hijo mío, cuando nieve en junio. Junio no nevaba nunca. Abuelito, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Hijo mío, cuando nieve en junio. Y así siempre, por mucho tiempo. Un día nevó en junio. Mucho frío y al final se alargó que el invierno y de pronto nevó. Y el abuelo vino a la iglesia. 4 hombres lo llevaban en una caja. Esa nieve lo había matado una pulmonía y vino a la casa. Qué triste, ¿verdad? Llegar tarde. Qué triste llegar tarde. Ir a la casa. Uno viene a la iglesia del Señor y puede venir como viene, cansado, agotado, como venga, pero siempre sale renovado. Los consejos que serán consejos de bendición. Serán consejos para amar a la esposa, para amar al esposo. Será para respetar a los padres y a los hijos. Será para ser buenos ciudadanos y honrados. Pero tanta gente se resiste a venir. Este hombre le reveló, el Espíritu le reveló a este hombre, a Jesús, de su salvación. De su salvación. Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar al hombre. Él vino a hablar de Jesús, habló de su amor. Él dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Jesús vino voluntariamente a morir por nosotros. Nadie le quitó la vida. Él la puso por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, como buen padre, la buena madre, ¿verdad? Siempre dará su vida por sus hijos, así Él. Es Él la puerta. Nadie puede entrar por otro sitio. Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, hay muchas puertas. No. Al cielo solo hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino por mí. ¿Dónde podemos comprar los billetes para el cielo? ¿Dónde está la agencia de viaje? Iríamos allí, ¿verdad? A comprar los billetes para el cielo, ¿no? Jesús compró el billete para nosotros. Amén. Jesús revela al Padre, porque nadie conoce al Padre sino Jesús. Y Él revela al Padre de su amor, de su misericordia. Él habla de cómo era el Padre, lleno de bondad, lleno de cuidados. Nos dice que este hombre le dice a María que habrá una señal que será contradicha. Una señal. Jesús era una señal y esa señal fue contradicha, fue contradictoria. Personas se volvieron contra esa señal. ¿Y cuál fue esa? Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Vino a salvar, están esperando al Mesías y cuando viene el Mesías lo rechazan. Y cuando un gobernador le da a escoger: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién queréis? Mira, este es un sedicioso, este es un revolucionario y un asesino. Este va haciendo bienes, este va sanando a gente, este va hablando de palabras de paz. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A quién vamos a querer que lo suelte? ¿Al bueno? No, escogieron al malo. ¿Cómo es posible? Esa contradicción del ser humano. ¿Cuántos, pregunto muchas veces, cuántos de los que están aquí están de acuerdo con las guerras? Que levanten la mano los que están a favor de las guerras. Nadie. ¿Quién está a favor de las drogas? Nadie. ¿Quién está a favor del maltrato? ¿Quién está a favor del abuso infantil, de la esclavitud de niños, de la trata de blancas? Nadie. Pero es lo que vivimos cada día. El ser humano es contradictorio. Una cosa es lo que pienso y otra es lo que hago. Señal que será contradicha. El pueblo escogió a Barrabás. Es tremendo. La sociedad contra los cristianos. Puedes decir que eres cualquier cosa, pero di entre los amigos que eres cristiano y se van a apartar de ti. Te ha vuelto loco, eres un tal, eres un cual. Yo creo que una persona normal para mí, una persona que era tal vez un bebedor, una persona que engañaba a su esposa, un maltratador, vete a saber, una persona que no era su familia, no era lo primero, y ahora se ha convertido, y ahora respeta a su esposa, respeta a su casa, respeta a su familia. Mira, vámonos, que tenemos unas chicas. No, yo amo a mi esposa, respeto a mi esposa.
Todos tendrían que alegrarse. Me alegro por ti. Que seas un hombre íntegro, que seas un hombre recto, que seas un hombre honesto. No. Uy, te has vuelto marica. Mira vamos, la oportunidad que tiene. Y sí, hermanos, te rechazan. Por vivir una vida honesta te rechazan. Porque no te emborraches, te rechazan. Porque no hagas lo que la gente hace, te rechazan. Señal que será contradicha. Aún la familia contra los cristianos. Si vas al fútbol, no pasa nada. Si vas al cine, no pasa nada. Si vas a la discoteca, no pasa nada. Si vas al restaurante, no pasa nada. Pero si vas a la iglesia, ¿qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? Es increíble, ¿verdad? Pero señal que será contradicha. No hay programas cristianos en la televisión. Y mira que hay cadenas y mira que hay programas. Ahora, programas del corazón, programas de sexo, de violencia, de brujos. Uy, donde quieras que veas. Y no llama la atención. No llama la atención, a pesar del impacto de Cristo en la sociedad. El mundo es un antes y un después de Cristo. De hecho, aún si contamos así los años, ¿verdad? Año 2016 después de Cristo. Su impacto. Si surgieron hospitales, ¿qué eran los primeros hospitales cristianos? Fueron los primeros hospitales cristianos. Hombres que se dedicaron a ayudar a la gente. Esos fueron los primeros hospitales. Después, gracias a Dios, pagamos nuestros impuestos y es lógico que con esos impuestos nos reviertan en carreteras, nos reviertan en hospitales y en ayuda. Pero no era así. Al principio eran hombres que dejaban su tiempo y su dinero para ayudar a los demás. El impacto del cristianismo en el mundo. El impacto del cristianismo en el imperio romano transforma el imperio. El mundo conocido lo transforma el cristianismo. De perseguidos a después reconocer el bien que hacían a la sociedad, a los cristianos. ¿No sabéis? Nerón los manda a quemar. ¿Por qué? Porque no adoraban a ídolos de escayola. Porque no adoraban a Nerón. Digno de adoración Nerón, un loco como ese. Pero que se transformó. Hay un antes y un después. Y no hablemos de los países cristianos o con principios cristianos y los no cristianos. No hablemos de eso. La enorme diferencia que hay, que marca Cristo. Pero sin embargo no hay programas cristianos. No hay ningún programa. Pero de brujos, hay de brujos los que quieras. De sexo, de violencia, uy. Antes algunas personas les hubiera dado vergüenza hace unos años. Nos hemos criado en un país que ahora mismo no conocemos. Yo lo digo muchas veces, los que somos españoles y tenemos algunos años. Vivimos en un país que no conocemos. Había respeto a los mayores. Había respeto a los padres. Había respeto el uno por el otro. Y ahora las cosas han cambiado tanto. Han cambiado tanto. Estamos en un país, os digo sinceramente, desconocido para mí. Yo en este país no me creía, a mí me educaron de otra forma. A respetar a mis padres, a tener respeto a Dios, a tener respeto a la gente. Pero ha cambiado tanto, ¿verdad? Y pues a pesar del impacto de Cristo, a pesar de todo, ¿dónde están los programas cristianos? No los hay, hermanos. Y la gente no lo reclama. Yo gustaría que la palabra de Dios, como en esta mañana está siendo predicada, pudiera, aunque fuera en un solo canal de televisión, aunque fuera una vez al día, aunque fuera una vez a la semana. No, mi hermano, no. Ahora, hay personas que cuentan sus cosas. Hace 30 años, ahora salen personas, le pagan dinero por contar que he estado con este, con la otra y con el otro. Y le pagan encima. Y lo cuenta tan orgulloso. Y venga una entrevista y exclusivas. Antes, hace 30 años, hubiera dado vergüenza. Esa persona nadie le hubiera mirado a la cara. Pero ¿cómo ha cambiado todo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se pueden contar las barbaridades y las perversidades y que encima me paguen? Y peor aún, que gente estoy viendo. Que esos programas sí, pero que ningún programa cristiano. Señal que será contradicha. Señal lo que Jesús ha hecho y sin embargo, hermano, lo que hace la gente es todo lo contrario. Le dice a María, una espada traspasará tu alma. Estaba dando una profecía, algo que ocurriría 33 años después, pero así fue. En el Calvario, ella pudo librarlo de la muerte. ¿Por qué acusaron a Jesús? Los romanos, ¿por qué? Y los judíos lo acusaban, decía que se había hecho igual a Dios, hijo de Dios, igual a Dios. Su madre podía haberlo librado. Perdonen a mi hijo.
Discúlpenlo, ustedes lo conocen 33 años, es un buen hombre. Nadie ha tenido que decir nada con él. ¿A cuántos ha ayudado? ¿A cuántos ha dado de comer? ¿A cuántos ha sanado? Pero tal vez en este momento se le ha ido la cabeza. Pues no dice que es hijo de Dios. ¿Sabré yo de quién es hijo? ¿Sabré de quién es hijo Jesús? Diría María. Pero no pudo decir que era hijo de José, porque era hijo de Dios. Ella bien sabía quién era el Padre de Jesús. Ella pudo librar a su hijo abogando por él. Perdón, es que su padre es José. No pudo. Una espada traspasó su alma. Ver a su hijo que lo van a matar, ella no puede hacer nada. Puede mentir para salvar a su hijo, pero ella ¿cómo va a mentir? ¿Qué madre no salvaría a su hijo? Pero no pudo, porque Jesús era hijo del Altísimo. Y dice que Jesús es señal para levantamiento. ¿Para levantamiento de qué? Para levantamiento de los caídos. Hay mucha gente que ha tropezado y ha caído. Muchas personas que tienen problemas. Muchas personas que no han querido hacer el mal, pero la vida no le ha tratado bien. O tal vez tomaron caminos errados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el pecado? ¿Qué es pecado? Pecado ahora ha derivado. Las palabras con el tiempo tienen otros usos. Pero la palabra pecado, cuando alguien, ¿qué significa? Significa errar el blanco, fallar el blanco. Entonces, si una persona disparaba una flecha contra una diana y fallaba, había pecado, porque había errado el blanco. Una persona ponía un negocio y le iba mal, había pecado, porque había errado el blanco. Una persona se casaban y el matrimonio no iba bien, habían pecado porque habían fallado el blanco. Después ha ido derivando la palabra pecado. ¿A qué? Pecados de omisión, pecados de comisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe, hay una conciencia. Dios ha puesto, no necesitas conocer la palabra de Dios para tener una conciencia que Dios ha puesto. Y sabes cuando está bien y cuando está mal. ¿Cuántas veces? Sobre todo cuando teníamos una mente más simple, un corazón más limpio. Cuando éramos más niños. Cuando podíamos ayudar a algo, qué bien nos sentíamos, ¿verdad? Cuando desobedecíamos a nuestros padres y mentíamos, qué mal nos sentíamos. Porque había una conciencia limpia, una conciencia pura. Una vez una madre a su hijo, que era temeroso de ella, le decía, cuando salgas a la calle, si tú me engañas, cuando vengas yo te lo voy a reconocer, porque te lo voy a ver escrito en la frente. Y el niño se iba a la calle y no pasaba nada, pero ay, el día que se había portado mal. El día que se había portado mal, se frotaba para borrarse para que su madre no lo leyera. Y llegaba con la frente roja. Te has portado mal, le decía la madre. Te has portado mal, ¿verdad? Sí, porque hay pureza, hay sencillez en los niños, ¿verdad? Hay sencillez en los niños. Señal que será contradicha. Pero esta señal será para levantamiento de los caídos, de los que erraron el blanco. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién queriendo hacer el bien no ha hecho el mal? ¿Quién sabiendo que aquello era bueno no lo ha hecho? ¿Quién sabiendo que debe de honrar a sus padres muchas veces no lo ha hecho? Se han olvidado, han estado tan atentos, su padre, su madre, dando la vida por su hijo, y después cuando los hijos mayores, ya tengo mi vida, ya tengo mi hijo, y bueno, si lo llamo bien, y si no, bueno, no pasa nada. Una vez al mes iremos a ver a los viejos. Pero no es correcto ni es bueno. Todos hemos pecado. Todos hemos fracasado en algún momento en nuestra vida. Todos pudiendo tomar buenos caminos, tomamos decisiones equivocadas. La Biblia nos habla de ese hijo, el hijo pródigo, ¿verdad? Que teniendo todo en casa se fue y vivió perdidamente. Porque hay personas que dejan lo bueno por lo malo y personas que dejan lo malo por lo bueno. Hay personas que tienen una buena familia, que tienen una buena esposa y la dejan por cualquier chica, por cualquier mujer, y pierden un hogar hermoso y dejan lo bueno por lo malo. Hay quien deja lo malo por lo bueno. He vivido mal, estoy equivocado, tomé malos amigos, malas amistades, pero ahora vuelvo al camino bueno, y dejan lo malo por lo bueno.
pero tenemos que dejar lo bueno por lo mejor. Jesús es lo mejor. Amén. Él es lo mejor, hermano. Él es señal para levantar a los caídos, para levantar a los fracasados, para levantar a los que erraron su camino, para levantar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas están con cargas que no pueden con ellas? La vida les supera. Las traiciones, los errores tal vez de otras personas, los abandonos, han quebrantado su corazón. ¿Cuántas personas de pronto pues? Una mujer llega una historia terrible en la Biblia. Dice que una mujer viuda iba a enterrar a su único hijo. No tenía más hijos y además era viuda. Nadie más con ella. ¿Cómo estaría de quebrantado el corazón de esa madre? A enterrar lo único que le quedaba. Sus sueños, aquello que esperaba un día abrazar a sus nietos por causa de su hijo, pero iba a enterrarlo. Pero Jesús pasó por allí y cambió esa procesión de muerte por una procesión de vida. Cambió y levantó a ese, resucita y se lo dio a su madre. ¿Cuántas personas que habían perdido a su hijo, o a su esposo o a su esposa, por circunstancias, por errores, vete a saber que Dios ha restaurado? ¿Cuántos matrimonios hemos visto aquí restaurados? Matrimonios aún separados años, que cuando han venido a la iglesia Dios ha restaurado esa familia y hoy están felices sirviendo al Señor. ¿Cuántas personas heridas por sus padres? ¿Cuántas personas quebrantadas porque sus padres no fueron los padres que deberían ser? Tal vez sus padres estaban ocupados en otras cosas, o mucha gente que nunca ha dado un abrazo porque tal vez su padre nunca se lo dio. Sí, han trabajado duro por sus hijos, pero abrazarlos, jugar con ellos, no, porque no me enseñaron. Y muchos hijos necesitaban no cosas, necesitaban un abrazo de su padre. Necesitaban la atención y el cuidado de su madre. Los que somos padres sabemos que muchas veces nos hemos equivocado, aún sin querer. Como yo digo algunas veces, nunca cuando yo me he juntado con mi esposa, oye, ¿qué mal le vamos a hacer hoy a nuestros hijos? Ningún padre hace eso. Pero a pesar de eso nos equivocamos. A pesar de eso nosotros, nuestros hijos nos necesitaban en algún momento y no supimos estar allí. Y hay niños quebrantados, hay niños que no importa un estadio aplaudiéndote, si mi padre no está aplaudiéndome no hay nadie. Necesitaban a sus padres y como padres hemos fallado. Hay muchos hijos doloridos, muchos hijos que no fueron los primeros para sus padres. Era el trabajo, hijo mío, pero no entiendes que era por ti, no entiendes que era para que no te faltara nada. Sí, papá, pero yo te necesitaba a ti. Tantos hijos quebrantados, tantos padres quebrantados también. Cuántos hijos ingratos no han valorado el esfuerzo de sus padres para cuidarlos, para levantarlos, para darles una carrera, para darles lo mejor que han podido. Y ahora ingratos ni se acuerdan. Me pregunto algunas veces, ¿no? Yo me imagino que todos tenéis memoria fresca, memoria nueva ahí. Galo, ¿tú te acuerdas cuando tu mamá te cambiaba los pañales, verdad? ¿No te acuerdas? No, pero el líder sí. ¿Sí te acuerdas cuando tu papá te cambiaba los pañales? Nadie se acuerda, pero nuestros papás nos cambiaban los pañales. Papás nos dieron, nos alimentaron. No solo nuestras mamás nos dieron a luz, nos cuidaron. Si no hubiera sido por nuestra mamá y nuestro papá, ninguno hubiéramos sobrevivido. Y al día de hoy nos hemos olvidado. Ahora al día de hoy nos hemos olvidado. Hay muchos padres doloridos. Mi hijo no se acuerda. Vamos, cuesta tanto una llamada. A ver, por favor, traigo el móvil a que me lo arreglen. No, si va bien. Ah, bueno, es que como mi hijo no me llama nunca, yo que pensaba que estaba estropeado el móvil. Jesús ha venido a levantar al caído, al herido por las heridas, por los errores propios, o tal vez por los errores ajenos. Lo maravilloso de él, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Qué maravilloso que podemos ir siempre a los brazos de nuestro Padre Celestial. Que hay lugares donde nunca nos abrirán las puertas. No, seguramente nunca nos abrirán las puertas el ayuntamiento para nosotros.
el rey probablemente menos, pero siempre podemos ir a los brazos de Dios. Siempre podemos pedir ayuda a Dios. Siempre podemos saber que sus brazos están para ayudarnos. Siempre podemos saber que Él no solo nos perdona, sino que nos cuida. Y como el buen padre, como dice la Escritura, ¿qué padre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Si le pide un pescado le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo mejor? ¿Cómo no vamos a predicar de Cristo? ¿Cómo no vamos a predicar de su amor? ¿Cómo no vamos a seguir su palabra si su palabra tiene vida eterna? Si su palabra nos hace bien para el presente y para el futuro. Si su palabra ennoblece el corazón más duro. Hay que ser muy duro, muy quebrantado, muy duro de corazón, muy malvado para que la palabra de Dios no haga mella. Porque los consejos de Dios son consejos de paz, son consejos de bendición. ¿Cómo no vamos a venir a la iglesia a adorarle? ¿Cómo no vamos a poner a nuestros hijos en sus manos si Él solo nos ha hecho bienes? Venid a mí todos, dijo Jesús, todos. Pero Señor, yo he hecho todos. Pero Señor, yo me equivoqué, yo tal vez como padre fallé. Todos venid a mí. Señor, yo como hijo deshonré a mi padre. Venid a mí todos, yo os haré descansar. Lo maravilloso de Él, y el que a mí viene, no le echo fuera. Tal vez tuvieras que pedirle perdón a alguna persona que hiciste mal y déjame en paz, lo que me hiciste no te la perdono. Pero a Dios podemos ir siempre porque Él nos va a perdonar. Amén. A Él podemos acercarnos siempre. Y todos necesitamos ser perdonados y perdonar. ¿Quién no ha pecado nunca? ¿Quién no ha fallado nunca? Como digo, que suba aquí y nos hacemos una foto con Él. La persona que nunca pecó ni se equivocó. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos pecado. Todos necesitamos el perdón. El perdón de Dios. Cuenta Hemingway, escritor americano, por quien doblan las campanas, escribió hoy tantos libros, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Él cuenta una historia que le ocurrió en España. Él dice que un padre, su hijo se había disgustado, el padre y el hijo estaban enojados. Había hecho algo el hijo y se fue de casa. Mi padre, cuando mi padre me coja, cuando mi padre me vea, madre mía, con lo que he hecho. El padre sufría por el hijo. No sabía de qué manera alcanzarnos, como ahora teléfonos móviles. Hablo del año 50. ¿Cómo llegar a mi hijo y decir que yo lo amo? ¿Cómo decirle a mi hijo que puede venir? Y pensó una cosa, y en un diario de Madrid puso un anuncio. Paco, te he perdonado. Te espero mañana a las 12 debajo del reloj de la Puerta del Sol. Y así lo hizo. Puso el anuncio y al día siguiente, en el centro de Madrid, debajo del reloj de la Puerta del Sol, ahí estaba este hombre esperando a su hijo. Pero no acudió su hijo. Más de 200 pacos acudieron. Más de 200 hijos que necesitaban el perdón de su padre, que esperaban que su padre tuviera misericordia. Así es nuestro Dios. Los brazos del Señor siempre están abiertos. A Él podemos acercarnos confiadamente. El Padre bueno siempre nos recoge, siempre nos perdona, siempre nos restaura. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te ruego que te pongas en pie ahí donde estás. Y yo voy a hacer una invitación de parte de Dios para tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Dónde fallaste? ¿Dónde te equivocaste? ¿Qué herida de tu alma necesita ser curada? Has sido rechazado, no te han tratado como tú has tratado a los demás, aún muchas veces la propia familia. Tristemente, las heridas más graves se hacen en los hogares. Mujeres que han dado su vida, toda su vida, su juventud, a sus esposos, a sus hijos, y ahora el esposo la dejó o tiene otra. Los hijos ni se acuerdan de ella.
¿Cuántos padres que han dado todo por sus hijos han luchado? El anhelo de su corazón es que a sus hijos no les faltara nada. Hoy muchos ni se acuerdan de ellos. ¿Cuántos jóvenes que fueron tal vez maltratados o no entendidos y sienten en su corazón que hay una herida? Le gustaría que su padre le abrazara. Le gustaría tal vez poder abrazar a su padre también. Muchas personas que reconocemos que no lo han hecho todo bien. Y necesitamos estar a paz con Dios. En esta mañana el Señor te invita. Aquí está el Señor esta mañana, te invita aquí a que vengas. Él quiere darte un abrazo. Dios quiere decirte que para Él tú sí eres importante, que Él te ama, que Él te perdona, que Él te restaura, que en sus brazos tu vida está segura. Así que invito en esta mañana a todos aquellos que dicen: Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, abrázame, Señor. Señor, necesito de tu paz y de tu amor, necesito de tu consuelo, que vengan adelante. El Señor te invita en esta mañana, hermanos. No importa, tal vez el de al lado no te necesita, tal vez a él no le importa si le perdona o no le perdona, a él no le importa pedir perdón, ni tiene necesidad de pedir perdón porque nunca hizo nada malo. Pero hay muchos que sí, muchos que un día nos equivocamos y necesitamos del amor, del consuelo de nuestro Dios. Necesitamos de la seguridad que Él da a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que necesitamos que nuestro hogar sea el hogar que Dios quiere que sea. Que vivamos en paz con todos. Que seamos mejores personas, mejores padres y mejores hijos, mejores esposos y mejores esposas. El Señor te invita en esta mañana. Aquí está el Señor esta mañana. El altar está abierto y los brazos del Señor están abiertos para ti. No te pierdas en este día la oportunidad de recibir el abrazo de Dios. No te pierdas en este día la oportunidad de que el Señor venga, de que el Señor te diga que te ama, de que el Señor te dice que te perdona y que te restaura. Que el Señor sabe, quiere secar tus lágrimas. El Señor te invita en esta mañana. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, Solo tienes pena y solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Sí, Padre, tú eres nuestra paz en medio de la tormenta. Tú eres el que nunca nos dejas, el que nunca nos abandonas, el que nunca nos rechazas. Nuestra vida en ti está segura. Cuánto bien hace nuestra vida, Señor, estar en ti. Caminar según tu palabra, según tus consejos. Tú nos has hecho mejores, Señor.
La amistad contigo nos ha hecho mejores. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los que andan contigo andan en paz. Padre, yo bendigo en esta mañana cada una de las vidas que estamos aquí. Algunos han salido, otros tal vez por vergüenza, por temor, por timidez, Señor, no. Pero todos necesitamos. Todos necesitamos de tu amor, de tus cuidados y de tu consuelo, Señor. Esos niños pequeños, Señor, necesitan de sus padres. Nosotros necesitamos de ti. Yo bendigo cada hogar, cada familia aquí representada, Señor. Que toda bendición del cielo sea sobre cada uno de ellos. Gracias por las cosas que tú nos das cada día, Señor. Gracias por todo lo que haces con nosotros, Señor. Yo me siento igual que tú. Aleluya. Vamos a dar un abrazo. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí. El Señor viene a mí. Y me ayuda a seguir. Y me ayuda a seguir. En paz. En medio de la tormenta. Puedes tener paz. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir. Cuando no puedas seguir. Aun tu mundo hecho pedazos. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Sí, puedes tener. Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Sí, en paz. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y a su nombre, gloria al que vive por los siglos de los siglos, aleluya. Dios le bendiga.